Ahí estoy. Bueno, buenos días a todos, os decía. Me encanta volver a estar aquí, hace ya unos cuantos años que yo no venía. Y bueno, muchos me conocéis, otros a lo mejor no sabéis qué es AEAL. Yo he empezado contando un poquito lo que es AEAL para que lo conozcáis los que no lo conocéis y para que os actualicéis los que ya nos conocíais desde hace muchos años. AEAL tiene muchos años, nació en el año 2002 y os puedo decir que Capote lleva en AEAL más tiempo que yo. O sea que es importante Capote para nosotros, es importante este hospital y es muy importante Cádiz, ¿no? Y os quería decir algo, a mí me gustaría que médicos como Capote o como el doctor Fernando Zurado, que está aquí con nosotros, estuvieran en todos los hospitales. Ojalá pudiéramos poner uno como ellos en cada hospital, porque no es habitual que desde los profesionales sanitarios haya tal preocupación por los pacientes y se esfuercen, porque al final ellos, esto es un esfuerzo, nos están dedicando su tiempo porque el único interés que tienen es nuestro bienestar y eso es muy de agradecer por parte de los pacientes. Yo solamente por decirle un par de cosas que seguramente no sabe, acabamos de cambiar la página web de AEAL. Estamos con el proceso de acreditaciones de la nueva y si entráis a ella es una página, o sea, AEAL nació solo como asociación de linfoma, luego llegó el mieloma, la leucemia, los síndromes mieloproliferativos, la mielodisplasia y fue obteniendo tal cantidad de información que ni yo misma la encontraba cuando iba a buscar, ¿no? Entonces ha habido que poner orden y eso es como cuando metes en el armario de casa la ropa y metes y un día dices o coloco las camisas en su sitio y los pantalones en otro o aquí no encuentro nada, ¿no? Pues eso hemos hecho. Entonces ahora es una página en la que entráis y veis que si tenéis un mieloma vas a la casilla del mieloma y todo lo que hay para mieloma se accede desde ahí, todo lo que hay para linfoma desde el otro casillero o para el linfoma del manto, para tipos específicos de linfomas también. Os invito a pasar por ella y que nos deis vuestra opinión porque es una página en continua mejora y que intentaremos obtener los sellos porque sí son importantes para que se reconozcan, ¿no? Bueno, yo creo que a todos nos preocupa la salud, ¿no? Pero no solamente la salud, sino no tanto vivir muchos años, sino también cómo vamos a vivir esos años. Y de eso depende mucho lo que se hace con nosotros en los hospitales y cómo nosotros nos podemos implicar. Todos los que somos pacientes, yo lo soy desde el año 2001, tengo un linfoma, sabemos lo que nos pasa cuando nos diagnostican, que no entendemos el diagnóstico inicialmente, que muchas veces falta información específica, que sentimos esa pérdida del control de nuestra vida, que tenemos que tomar muchas decisiones en cosas que es que no sabemos ni por dónde cogerlas, pero hay que tomarlas ya porque son tratamientos, son cosas importantes, cambian nuestra forma de vivir, que se nos empiezan a crear problemas de comunicación, a veces con los médicos. Vosotros aquí tenéis suerte porque tenéis un médico muy bueno, que se comunica muy bien, en otros sitios se producen unas barreras realmente importantes. Nos tenemos que enfrentar a los tratamientos que casi siempre son largos, que son complejos, que tienen efectos secundarios, que nos cuesta trabajo, que, como decía, cambian nuestra vida, a veces nos afecta el trabajo, a veces nos sentimos solos y a veces sí que tenemos ayuda, pero nosotros nos seguimos sintiendo solos y tenemos cansancio y tenemos dolor y sobre todo tenemos rabia, o por lo menos yo la tenía y os confieso que la sigo teniendo después de tantos años, ¿no? Porque no quería y no quiero ser paciente. Y ahí nacen, seguramente para paliar y ayudar a compartir entre todos todo eso que nos es común y que al final todos pasamos por ello, nacen las asociaciones de pacientes, que no dejamos de ser organizaciones que nos unimos porque tenemos unos objetivos comunes y que sí es importante decir que somos independientes de otras entidades, independientes de organizaciones, de partidos políticos o de empresas, ¿no? Esta es la evolución de AEAL desde octubre de 2002, que se fundó. Esto era diciembre de 2014, éramos ya 3.892. Yo me incorporo en AEAL en febrero de 2003, que ahí lo pone, éramos 8 pacientes, que yo creo que no sabíamos ni lo que queríamos, ni lo que era una asociación de pacientes, pero sí teníamos una inquietud, sobre todo relacionada con la información que no habíamos tenido en el diagnóstico. Con la evolución de AEAL nos dimos cuenta que cuando empezábamos solo con linfoma y luego vino el mieloma y luego vinieron los otros tipos de enfermedades oncohematológicas, según nos uníamos más éramos más fuertes, nos sentíamos con más capacidad de hacer cosas y de poder llegar a más personas.
Y en el año 2010, AEAL, junto con otras 5 asociaciones, creó GEPAC, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer, que es una agrupación de asociaciones, cada uno nos seguimos dedicando a lo que nos dedicamos, AEAL sigue siendo la misma organización, lo que pasa es que ahora, cuando hay que ir, sobre todo a las administraciones, a decir algo, vamos todos juntos, ahora es una sola voz. Y por lo menos, no sé si nos hacen más caso, intentan hacernos poco, pero por lo menos hablamos más fuerte, porque hablamos muchos a la vez, ¿no? Entonces, AEAL en la actualidad tiene 4.063 asociados y GEPAC, que nació en 2010 con 6 organizaciones, a día de hoy tiene 65. Agrupamos a las principales asociaciones de pacientes con cáncer de nuestro país y podemos llegar a dar por lo menos asistencia e información a muchos pacientes. GEPAC, como os decía, nace en 2010, pretendiendo ser la voz de los pacientes en España para representar los intereses tanto de los pacientes como de los familiares y con una visión de futuro que es conseguir la normalización social del cáncer. Que podamos decir, tengo cáncer, sin que parezca que tenemos un estigma y que estamos apestados. Todavía la palabra cáncer crea muchos obstáculos y muchas barreras en nuestro país y tenemos mucho camino que hacer para normalizar el que son enfermedades complejas, pero hay otras muchas que son complejas y no son cáncer y no están tan estigmatizadas como la nuestra. Vale. ¿Qué hemos conseguido con esta unión? Pues poder dar más servicios a los pacientes. Entonces, seguimos dando información médica, damos información sobre recursos sociales, hacemos formación. Por cierto, los que conocéis el Congreso, este año es el 27, 28 y 29 de noviembre. Hacemos préstamo de materiales ortopédicos, especialmente a pacientes con mieloma, tenemos un programa específico. Damos asesoramiento legal, muchas veces estamos muy perdidos y no sabemos cuando nos concede una incapacidad qué nos podemos hacer, si el seguro de la casa resulta que nos puede cubrir esa época de la incapacidad, es desconocido. ¿Cómo nos renovamos un carnet de conducir cuando tenemos cáncer? Mejor callándonos la boca y no diciéndolo, pero tenemos trabas y tenemos que luchar por cambiar las cosas, ¿no? Hacemos muchas campañas y ahora las hacemos muchas veces de forma conjunta para que se nos oiga más. A veces tenemos problemas en algunos sitios para acceder a los tratamientos y los pacientes no lo saben y tienen que estar informados, o tenemos que saber muchísimas cosas y hacemos infinidad de campañas y de actividades. Y formamos parte de algunas plataformas internacionales. ¿Para qué? Pues para ver qué se hace fuera y lo bueno copiarlo, porque si está inventado, ¿para qué nos vamos a esforzar en inventar lo que ya se hace? ¿Y qué más hacemos? Pues muchísimas cosas que, como hoy no es el objeto, tampoco os las voy a detallar con detenimiento, ¿no? Pero sí que estamos empezando a participar en algunos comités de ética. Estamos haciendo algo que es participar en los informes de posicionamiento terapéutico, que es unos informes que se hacen ahora antes de que un fármaco se apruebe y se ponga en el mercado en nuestro país, y ya están contando con la voz de los pacientes. Estamos en congresos, damos apoyo y formación a cuidadores, infinidad de cosas, pero también estamos muy interesados en los ensayos clínicos. ¿Qué pasa con los ensayos clínicos? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué no son importantes? ¿Tenemos que participar? ¿No tenemos que participar? La verdad es que solamente el nombre de ensayo ya te suena raro, y muchas veces, sin una buena información, los pacientes nos sentimos como conejillos de indias y pensamos, bueno, es que quieren ensayar conmigo. Y entonces quieren ensayar conmigo, se quieren ahorrar el dinero de los tratamientos porque así es gratis, y entonces a saber qué va a ser de mí si participo en un ensayo, ¿no? Y probablemente, si no nos lo explican bien, nos podemos quedar con esa sensación. Pero con una buena información podemos pasar a formar parte del proceso de la investigación, que sin nuestra colaboración es imposible. ¿Y qué pasa con la información, no? Bueno, pues que muchas veces, depende quién tengamos enfrente dándonos la información, nos salimos de las consultas tal y como hemos entrado. Y eso es muy habitual, que no nos enteremos, a veces porque no nos lo explican bien y otras veces porque estamos tan bloqueados que somos capaces de entender nada de lo que nos están contando, ¿no? ¿Y para qué sirven, no? Yo no os voy a explicar nada más que con un lenguaje muy claro 4 cosas de para qué sirven los ensayos clínicos, en el lenguaje que nos podemos enterar los pacientes. Bueno, pues para una de las cosas que sirven es para encontrar medicamentos nuevos, que es importante, porque si estamos enfermos hace falta que cada vez haya más medicamentos. También para mejorar los que ya tenemos.
también hay que mejorarlos porque cada vez va evolucionando la ciencia. Y también para un medicamento que se encontró para una enfermedad, a lo mejor darle más usos porque hay otras enfermedades que también se pueden beneficiar de ese medicamento que ya está inventado. Y hay varios tipos de investigación, pero básicamente tenemos la que se hace en laboratorio con animales y en la que luego ya participamos las personas, la investigación clínica. Esa investigación clínica tiene 4 fases, que es importante saberlo cuando nos dicen si queremos entrar en un ensayo clínico. Porque no es lo mismo entrar en un ensayo clínico en una fase 1, que lo único que vamos a ver es si el fármaco, cómo se comporta en los humanos, que hasta entonces solamente había sido en las probetas y con los animalitos, o en una fase 2 que vamos a probar la eficacia, si es eficaz y reduce el tumor, y si tiene efectos secundarios. Entonces, como se empieza poco a poco, esas fases 2 se hace con poquitos pacientes, o luego ya en una fase 3, cuando ya probamos la eficacia y seguridad en más pacientes, y es una fase en la que también a veces se utiliza para comparar un medicamento con otro, a ver si uno nuevo es mejor o igual que el que ya teníamos. Y luego una fase 4, que es cuando ya están aprobados los medicamentos y comercializados, pero hay que seguir probando su seguridad y su eficacia. Vale. ¿Y la investigación de todo esto y los ensayos clínicos a qué ayudan? Pues a responder muchas preguntas sobre los medicamentos, ¿no? Para responder para qué enfermedad va a estar indicado de verdad ese fármaco que una vez unos investigadores en un laboratorio descubrieron que podía ser eficaz. Si es de verdad eficaz o no lo es. Si es más eficaz que otro, porque puede ser eficaz, pero a lo mejor es que ya tenemos otro que es eficaz y no vale la pena hacer una nueva inversión porque ya lo teníamos. Si es seguro, muy fundamental para los pacientes, y qué efectos secundarios tiene, porque hay que saber manejarlos y ver si los efectos secundarios compensa pasarlos por la eficacia del fármaco. Vale. Y es importante saber que no todos los ensayos clínicos valen para todos los pacientes. Algunos son específicos para mieloma o para linfoma, pero a lo mejor no para el linfoma, para un tipo de linfoma concreto, con unas características concretas de los pacientes, y que en algunas ocasiones también se hacen ensayos clínicos con personas sanas, pero esto no ocurre en cáncer, ¿vale? Esto se hace para otro tipo de fármacos. Y cuando estamos participando en un ensayo clínico, todas las pruebas que nos hacen suelen ser mucho más frecuentes y mucho más seguras que las normales, porque nos están vigilando muchísimo más que con los tratamientos normales, que también nos vigilan. Vale. Todos los ensayos clínicos están sometidos a unas normas muy estrictas que tienen que aprobar las autoridades y los comités de ética. Capote no vale que diga, es que voy a probar a ver con estos, a ver si esto funciona o no funciona, no. Eso no se lo inventa nadie así como así. Esto hay que hacerlo regulado y aprobado. Por lo tanto, son seguros. Y antes de participar, a los pacientes se nos tiene que explicar muy bien en qué consiste y si queremos o no queremos participar, porque es voluntario. Nadie nos puede imponer participar en un ensayo clínico. Sí que es obligatorio firmar un consentimiento como que queremos voluntariamente participar y que estamos de acuerdo, ¿vale? Pero también podemos dejarlo cuando queramos. Hemos decidido que sí, pero por alguna razón no estamos satisfechos, no estamos contentos, sopesando los perjuicios que crea el abandonar un ensayo clínico y siempre hablando con el profesional, pero si llega el caso lo podemos abandonar solo por nuestra voluntad. Y no hay ninguna gratificación económica. Por participar en un ensayo clínico no nos van a pagar nunca, pero tampoco las pruebas de los tratamientos nos van a costar. Estamos en un país con una sanidad pública que nos cubre y esto parece que no nos importa, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que nunca abrimos el bolsillo en el hospital, aunque sí pagamos con nuestros impuestos. Pero los ensayos clínicos normalmente vienen financiados por los promotores de los ensayos. Bueno, ¿qué pasa con las asociaciones de pacientes y la investigación, ¿no? Pues en estos años que llevamos, cada vez tenemos más interés en participar activamente en la investigación, porque es que nos parece que es importante estar ahí, ¿no? Y queremos adquirir compromisos con la investigación y aunque sea difícil captar recursos, porque es muy complicado, pues estamos dispuestos a hacer el esfuerzo en captar recursos que vayan para la investigación mejor que para otra cosa, porque al final es el futuro de todos, ¿no?
Y queremos colaborar con los investigadores y con los médicos y con los pacientes, de forma que se puedan poner en contacto todos y, de verdad, la investigación avance y pueda avanzar cada vez más y mejor en nuestro país, ¿no? ¿Cómo podemos hacer todo esto? Pues muchas veces apoyando las demandas de los profesionales sanitarios, porque a veces están muy solos y tienen muchos problemas que no siempre percibimos los pacientes, pero para ellos muchas veces tienen que hacer una lucha titánica dentro de sus centros para poder trabajar, ¿no? Y creando enlaces entre ellos y los pacientes, porque los pacientes de un determinado sitio a lo mejor no conocen que hay un ensayo clínico abierto en otro, y las asociaciones somos un vehículo de información para poderles informar, ¿no? Identificando todos esos pacientes determinados que hacen falta para cada ensayo. Podemos dar información, porque no siempre la información es suficiente, o a veces no todos los pacientes tienen el mismo ritmo de aprendizaje o de comprensión, y podemos reforzar esa información que ha dado el médico con más información desde las asociaciones. Podemos colaborar en el diseño de los ensayos clínicos, porque también a veces en algunos ensayos pues queremos que se tengan en cuenta, yo que sé, cosas como la calidad de vida, además de la cantidad de vida, participar en los comités de ética, los comités científicos. Bueno, pues es un papel que desde las asociaciones de pacientes podemos hacer. Pero como pacientes, como personas individuales, ¿qué significa participar en un ensayo clínico? Pues es colaborar con el progreso científico, aunque cuando colaboramos en un ensayo clínico a veces sabemos que nuestra participación no nos va a beneficiar a nosotros, va a beneficiar a los que vengan detrás. Por lo tanto, es un acto de generosidad. Cuando un paciente participa en un ensayo clínico, está haciendo un acto de generosidad para los demás, ¿vale? Y yo desde aquí quiero dar las gracias a todos los pacientes que han hecho posible que yo hoy esté aquí, porque tanto yo como muchos de vosotros estamos aquí gracias a que hubo pacientes que participaron en la investigación, que dijeron sí a un ensayo clínico, se aprobaron los fármacos que nos han permitido a nosotros, si no curarnos, por lo menos vivir muchos años y estar aquí. Muchas gracias.